Sean bienvenidos a este estudio bíblico de evangelismo personal. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 6, lo que debemos y lo que no debemos hacer en cuanto al evangelismo. Este es un tema muy especial porque nos enfoca en aquellas cosas que practicamos que no son correctas y que son correctas en el momento de evangelizar. Recordando que ya hemos visto algunas de las cosas importantes acerca de esta materia en el Instituto Bíblico La Gracia de San Miguel. Es importante que no debemos de olvidar estos aspectos que vamos a estudiar en esta oportunidad. Por eso es que quiero animarles otra vez a compartir su historia y oportunidades de dar las buenas noticias con sus complicaciones. Deben ustedes hablarlas y enseñarlas y ponerlas en bosquejo, porque es una manera en la que ustedes pueden preparar a la gente para el evangelismo. Esta lección pues es importante para pastores porque dedica un poco de tiempo y nos da algunas cosas importantes para preparar a la gente para predicar el evangelio. Entonces aprendamos por la repetición, que es importante. Es importante entonces que ver lo que debemos hacer. En primer lugar, déjenme mostrarles de que siempre necesitamos conservar el asunto entre ellos y la Biblia. Corregirles cuando ellos dicen, ¿me está diciendo que Cristo es la única manera para llegar al cielo? ¿O me está diciendo que ir a la iglesia no va a ayudarme a llegar al cielo? En vez de eso, debemos decirle que no es correcto. Dios es quien dice eso en su palabra. Yo no escribí la Biblia, usted no escribió la Biblia, y por lo tanto debemos de enfocar a la gente a lo que la palabra de Dios dice, o lo que Dios dice en su palabra, porque Él lo hizo. Debemos asegurarnos de que el problema no es entre nosotros y ellos, o entre ellos y nosotros, sino entre ellos y la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso siempre debemos de conservar el asunto entre ellos y la Biblia. Por otro lado, haga que ellos lean la Biblia cuanto más posible sea. Hay un aspecto importante en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, y sobre todo en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios no es cualquier palabra, mi estimado hermano. Es la palabra vivificante y poderosa. Y Dios promete usarla. Entonces, usa su palabra, debe de usar su palabra, debe de usar la palabra de Dios, que es mejor que ellos lean en lugar de nosotros. Efesios capítulo 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la norma de fe y de práctica que debemos de usar en evangelismo también. Por eso es tan importante entender este asunto, que se trata no entre nosotros y ellos, sino entre la palabra de Dios y ellos. Ya dije este versículo de Hebreos 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es la palabra de Dios el énfasis en el evangelismo personal. Ahora, la otra cosa importante es que necesitamos enfocar a la gente a la palabra de Dios. No son nuestros testimonios, no son nuestras palabras, no son nuestros cuentos los que van a convencer a la gente, es la palabra de Dios. En tercer lugar, asegúrese que usted está relajándose en Dios y en la habilidad de Él. En otras palabras, que usted está descansando en Dios y en la habilidad de Él, no en sus habilidades, no en sus pensamientos, no en su competencia, sino en la competencia que proviene de Dios. Segunda de Corintios capítulo
capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos, mis estimados hermanos. No, y más, Pablo dice, para pensar algo como de nosotros mismos. Es decir, ni siquiera debemos de atrevernos a pensar de que nosotros las sabemos de todas. Es decir, por eso Pablo dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos da la capacidad para poder evangelizar y para tener las palabras adecuadas que vamos a decir, y sobre todo cuando se refiere a la palabra de Dios. El versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministro. La palabra ministro aquí es representante de Dios en la tierra. Y nos hizo ministros competentes, es decir, porque Él nos da las competencias de un nuevo pacto. El nuevo pacto no tiene que ver con la ley, sino con la gracia. Por eso dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, por eso debemos de asegurarnos que usted está descansando en Dios y en las habilidades de Él, y que en usted se van a mostrar estas habilidades que son espirituales. Esto es importante. Voy a mencionar algunas cosas que no están en el bosquejo, pero que usted debe de saber. Por ejemplo, dése cuenta que la oración es un elemento esencial. La oración, ya vimos en el estudio anterior, en la lección número 5, que la oración es muy importante en el evangelismo. Es muy importante entender que necesitamos orar antes, durante y después de predicar el evangelio. Por otro lado, es importante que sea amigable, placentero y actúe con gracia. Esto es interesante porque Pedro dice, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 3:15, dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Mansedumbre y reverencia. Debemos de ser amigables, debemos de ser placenteros, debemos de actuar con mucha gracia hacia los demás. La otra cosa que es importante es, por ejemplo, eh, número 6, no vacile en compartir su testimonio personal. No vacile. Usted ha gustado la gracia de Dios para derramar lo que usted tiene dentro, y es oportuno a cualquier persona. Y cuando estamos diciendo las malas y las buenas noticias, podemos explicar lo que nosotros pensábamos antes, siempre en relación a lo que la palabra de Dios enseña. Aunque su testimonio personal a los demás no lo salva, sino es un ejemplo de la salvación que Dios ha hecho a través de usted. Pablo contó su testimonio en Hechos capítulo 26, versículo del 9 al 29. En séptimo lugar, trate de eliminar distracciones. Si su niño está corriendo por la casa haciendo ruido, quizá otro hijo lo puede llevar a otro lugar. Si la televisión está encendida, procure que la apaguen. Aunque usted no va a llegar a mandar a las casas de las personas, pero podría ser amigable y tener mucha confianza para hacer esto. Debe haber una atmósfera en que la gente se pueda concentrar en lo que están oyendo. Esto es importante para no tener distractores dentro de evangelismo. Entonces, hemos visto lo que debemos hacer. Ahora vamos a ver lo que no debemos hacer. En primer lugar, nunca haga que el asunto en cuestión sea el comportamiento o la manera de vivir de la persona. Nunca. Este es un aspecto que debemos de evitar a toda costa. Porque ¿cuál es el asunto? El asunto del evangelismo es que la persona debe de confiar en Jesucristo. Entonces a la gente hay que presentarle a la persona de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Porque este es el punto.
¿Jesús hizo un asunto del comportamiento de la mujer samaritana? No. Él no le dijo, tú estás viviendo con un hombre que no es tu marido. Déjalo, aléjate de él primero y entonces podrás venir a mí. Él no le dijo esto. No diga al incrédulo que él tiene que cambiar algunas cosas. Ellos necesitan creer en Jesucristo primeramente y después, al ver confiado en Cristo, en su diario caminar, ellos van a ir cambiando progresivamente su manera de pensar y su manera de actuar. Entonces, este es el asunto. Nunca debemos de que la cuestión sea el comportamiento, la manera de vivir de la persona. En evangelismo, a quien debemos de presentar es a Jesucristo. Y número 2, evita que el asunto sea acerca de la iglesia. La iglesia no tiene absolutamente nada que ver en la salvación. Cuando estamos evangelizando a las personas, algunas personas están pensando que nosotros queremos que ellas asistan a la iglesia y esto debemos de evitarlo. No debemos de ir a evangelizar porque queremos que la gente se congregue en las iglesias donde nosotros nos congregamos. No es esa la tarea. La tarea es presentarles el evangelio. Debemos de decirle, no, lo que yo quiero que es que usted vaya al cielo, porque ese es el énfasis. La predicación del evangelio es el deseo de Dios que se haga para que la gente no vaya al infierno, sino que al cielo. Usted puede asistir a la iglesia cada día de su vida e ir directamente al infierno. Hay una mujer en Santa Ana, El Salvador, que estuvo por 25 años limpiando las ventanas del templo y una vez el pastor Dennis le preguntó, ¿es usted salva? Y ella dijo, oh sí, soy salva. ¿Y cómo sabe usted que ha sido salva? He pasado toda mi vida limpiando las ventanas de la iglesia. 25 años he estado en la iglesia congregándome y limpiando las ventanas. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenía esta mujer acerca de la salvación? Que la salvación era por lo que ella hacía en la iglesia. Entonces, hay mucha gente que está en la iglesia, pero está camino al infierno. Y esto es verdad. Muchos no saben o no lo quieren admitir que esta es una realidad de muchos religiosos en las iglesias. Porque el asunto no se trata entre la iglesia y las personas. El asunto se trata entre la persona y Jesucristo. Y por eso es que hay que presentarle a la persona de Jesucristo y su obra acabada en la cruz del Calvario. En evangelismo personal, el énfasis es Jesucristo. A ellos les gusta oír mucho este tipo de cosas de las obras, testimonios de la iglesia y cosas así, pero eso no es lo que lleva a la persona al cielo. El asunto no es ir a la iglesia, sino a Cristo. Si ellos están muy positivos, o mejor, si creen en Jesucristo, entonces podemos sugerirles que si quieren aprender más, podemos mencionarles la iglesia local donde nos congregamos. Pero esto no es el énfasis. El énfasis es el evangelio. Número 3, evite forzar una respuesta, pero haga preguntas. Es necesario hacer cuestionamientos en torno al evangelismo, en torno a la mala noticia y la buena noticia que tienen el énfasis del evangelismo. Es muy importante estudiar a la persona para ver su nivel de interés. ¿Están viendo hacia otro lado? ¿Bostezando? ¿Están aburridos? Entonces no es beneficioso seguir y seguir y seguir con esta persona. Como los predicadores a veces si lo hacemos. Su trabajo en este punto es orar más rápido, muy rápido para determinar si podemos hacer una frase o algo muy efectivo para dejarle que ojalá después ellos van a pensar mucho en lo que usted le dijo. La próxima vez quizá van a estar más abiertos o con inquietudes a estudiar el Evangelio. Por ejemplo, pueden decir, yo veo que tú no tienes mucho interés y está bien, no tenemos que seguir, pero no hay una garantía acerca del mañana y ustedes lo saben. Y me parece que estás siendo muy arriesgado con tu futuro. Y probablemente le decimos, bueno, adiós. Y ojalá que estas palabras le golpeen
y les hagan pensar más. En vez de perder una hora llamando a la puerta, estamos plantando una semilla que en la próxima oportunidad pueda germinar. Aprende que es muy necesario orar y no empujar a las personas a querer hacer lo que nosotros queremos. En otras palabras, no estamos para obligar a la gente y torcer el brazo en este asunto. Número 4, evite forzarlos para que tomen una decisión. No debemos de hacer esto. Las decisiones ellos las tomarán a su debido tiempo. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla del Evangelio. Por eso debemos de evitar a toda costa, debemos de evitar a toda costa eh, eh, forzarlo para que tomen una decisión. Pero también debemos de evitar el debate. Debemos de evitar que ellos estén forzándose a debatir con nosotros. Estamos hablando de un debate con mucho enojo o peor aún, con ira. Esta no es una plática muy buena, porque puede avergonzar a la persona o frustrarla. No digamos cosas como tú eres un pentecostal tonto o tú eres un católico ignorante, porque esto hace enojar a la gente. No se trata de ganar un argumento, porque como seres humanos tenemos la tendencia a pensar, no me voy a dejar ganar ni dar por vencido por este. Aprende que algunas veces si tienes que darte por vencido y orar. Quiero contarte una historia. Un evangelista muy famoso llamado D.L. Moody estaba predicando en una conferencia y después de la exposición, un hombre se le acercó porque quería discutir con él acerca de la evolución y el ateísmo. Quería tener un debate, pero Moody solo compartió con él un versículo una y otra vez. El tonto dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. A las 2 de la mañana, Moody despertó porque alguien tocaba la puerta. Él abrió la puerta y ahí estaba el hombre diciendo, yo soy este tonto. Y entonces ellos hablaron eh, largo acerca del evangelismo. ¿La palabra de Dios convence? Por supuesto. Moody no entró en el debate, pero dejó al hombre con algo que le inquietó y que Dios usó para que le buscara y pudieran hablar acerca del evangelio. Entonces, también no tienes que siempre matar el silencio necesariamente. No tienes que siempre matar el silencio necesariamente. Quizás estás preguntando algo y ellos están pensando en la silla. Usualmente tenemos la tendencia de responder nosotros la pregunta que le hicimos a ellos. Pero algunas veces es mejor estar quietos, callados. Quizás ellos están pensando profundamente y hay mucha turbulencia en su mente. Entonces, está bien estar quietos y esperar porque a veces la causa del silencio es muy buena y necesitamos ser pacientes. Dios es quien nos da el poder para hacer el evangelismo. Y cuando estamos disfrutando de compañerismo con Dios mientras estamos evangelizando, el fruto del Espíritu será evidente. Entonces, cuando estamos hablando con alguien, hay amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, humildad, etcétera, etcétera. Y lo que Dios produce en ti es muy expresivo cuando estamos hablando con una persona. Entonces, necesitamos también evitar impresionarlos con su vasto conocimiento y experiencia. A veces caminamos como si fuéramos expertos, pero estamos en una conversación. No es una clase de la escuela dominical. Ellos necesitan oír acerca de Jesucristo, no los 5 puntos del calvinismo. Quien escribió en Pentateuco o temas acerca de la profecía, etcétera. Ten la seguridad de que si es muy simple eh, predicar el evangelio, necesitamos que ellos estén impresionados con la persona de Jesucristo, no con nosotros y nuestra mente increíble, porque no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Recuerden esto.
no aplique verdades cristianas a quienes son inconversos. Este es un error garrafal que hacen muchos acerca del evangelismo. Por ejemplo, Romanos 8:28, ¿con quién trata esta promesa? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ahora, esta promesa solo es con creyentes. Entonces necesitamos mantener esta distinción. Algunas veces los incrédulos van a acercarse a nosotros cuando están en crisis y quizás vamos a querer darles la promesa de Dios para consolarles, pero no es algo bueno porque las promesas no aplican para ellos. Lo que algunas veces yo hago es que muestro a ellos las promesas y les digo, ¿no suena esto como de mucho beneficio? Y entonces necesitamos explicar las promesas, se aplican a creyentes y a partir de ahí les vamos a presentar el Evangelio porque es lo más importante y necesario para ellos. Entonces hay una excepción en este caso. A veces hay beneficios en explicar los galardones. Cuando estamos dando el Evangelio, y ellos están entendiendo. Pueden decir, ¿me está diciendo que yo puedo hacer cualquier cosa y ser salvo? Expliquemos cómo puede estar en la familia de Dios, pero no en comunión con Dios. Podemos usar el ejemplo de la familia diciendo esto. Hay una familia con 2 hijos. Uno de ellos siempre está dando problemas, es rebelde como alguno de ustedes. No es responsable, etcétera. Pero el otro hijo es un modelo de un buen hijo. Si ambos tienen la oportunidad de ir a visitar a sus amigos a San Salvador o en cualquier lugar, cualquier ciudad, y le piden a su padre permiso y dinero para ir, ¿cuál hijo tiene más probabilidad de recibir dinero y permiso? Por supuesto, es evidente que el buen hijo. Todo el mundo entiende esto. Los 2 hijos son parte de la familia. Los padres aman a ambos, pero el tipo de relación que ellos tienen con sus padres es diferente. Uno tiene más privilegios y el otro tiene más conflictos. El incrédulo entiende esto. Es un asunto de caminar con el Señor para el creyente. Es como otra ilustración. Es como un partido de fútbol. Todo el mundo quiere asistir a un partido de fútbol y ser un jugador, pero no importa si tú eres el entrenador o el que corta la grama o un vendedor de refrescos dentro del estadio o el que limpia la grada. Todos están contentos de estar allí. Así es el cielo. Todos los que estamos en el cielo estaremos felices de estar allí, pero vamos a tener roles diferentes. Los que sean fieles al Señor en la tierra van a ser como los jugadores en el campo. Y los que están en la carne luchando con Dios quizás van a cortar el césped. Pero todos estaremos en el mismo lugar y estaremos felices de estar allí. El incrédulo puede ver este concepto y entienden que la gracia no significa que ellos pueden hacer cualquier cosa, sino que ellos son libres para servir a Dios. Esta verdad la usamos cuando estamos explicando el Evangelio, pero solamente si nos están preguntando. No es necesario mostrarles estos ejemplos si nos preguntan. Podemos enfatizar que un hijo desobediente nunca está feliz, porque está en una idea incorrecta. Creemos que el creyente carnal que está viviendo independientemente del Señor siempre se está divirtiendo, disfrutando la vida loca, etcétera. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Pero esto es un engaño. Es un miserable. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Si él tuvo placer en el pecado por un tiempo, tuvo algunas bebidas buenas, carcajadas, pero de repente era un miserable. La Biblia enseña que aparte de una relación correcta con Dios, el hombre es un miserable y la vida no tiene sentido. Yo uso muchas ilustraciones para enseñar el Evangelio a las personas o ilustrarlo.
Les voy a mostrar un dicho que es importante. Tú puedes asumir con seguridad que el incrédulo al que tú estás hablando, debajo de la superficie hay un miserable. Ellos pretenden ser diferentes, pero lo son. Muchas veces le he dicho a una persona, tú estás siendo miserable o eres un miserable. Y no les gusta oír esto. Pero la mayoría de las veces el corazón está más suave porque es cierto. Y ellos no lo van a rechazar, no van a impedir, no van es decir, a evadir esta realidad. Y esta es verdad en cuanto al creyente carnal. El carnal es un miserable. Es como un pez fuera del agua. No va a tardar mucho y va a morir. Entonces, por eso es que es importante ver este diagrama. Cuando nosotros confiamos en Cristo solamente por fe, somos bautizados por el Espíritu Santo y vamos a la familia de Dios. Nuestra posición es en la familia de Dios. Pero es importante entender esto, que solo podemos estar en comunión con Dios cuando confesamos nuestros pecados y nos sometemos a Dios. A esto se le llama perdón paternal. El perdón posicional surge en el momento que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y entramos a la familia de Dios. Esa es nuestra posición ahora y esto no va a cambiar jamás, pero nuestra condición sí va a cambiar. Pero hay algo importante que entender, que nuestra condición no afecta a nuestra posición. Podemos estar dentro de la familia de Dios, pero fuera de la comunión con Dios. Pero Dios quiere que estemos en la familia de Dios y que seamos creyentes, que estemos en comunión con Dios todo el tiempo. Y la única manera de hacerlo es confesando nuestros pecados a Dios y tener comunión con Él. Es el deseo de Dios esto. Ahora, por eso es importante que esto lo entendamos, porque podemos salir de la comunión con Dios, pero no fuera de la familia de Dios. Esto es lo que pasa y esto lo podemos explicar a la gente cuando ya entiende el Evangelio. Porque la gente comúnmente que piensa que la salvación se pierde es porque no entienden el perdón posicional. Cuando la gente entienda el perdón posicional, jamás va a dejar de percibir que la salvación es eterna y segura, que su posición no va a cambiar jamás, aunque peque, pero sí va a cambiar su condición. Es decir, está rota la comunión con Dios y para eso es necesario volver a la comunión confesando nuestros pecados. Este diagrama es muy importante entenderlo. Por otro lado, no tema decir a la persona que usted no sabe la respuesta a la pregunta que ellos tienen. Por favor, no inventen una respuesta de repente. Necesitamos ser humildes y decir, no sé, pero voy a responderte después. No tratemos de aparentar tener mucho intelecto o saber mucho de Biblia. No es necesario esto. Hay que ser humilde en cuanto a esto. Dos cosas muy buenas ocurren si nuestra mente si muestras que tú eres humilde. Primero, es más fácil hablar con una persona que se muestra humilde y en segundo lugar, permite que puedas volver a visitarlo. Abre las puertas para más contactos en el futuro. Por otro lado, nunca mida su espiritualidad en relación a su testificación. ¿Puede un creyente carnal testificar? Por supuesto. Si estás en la calle evangelizando, no es garantía de que eres espiritual. Este es un asunto entre usted y el Señor. Ahora, hay otra cosa importante. No fanfarronee acerca de su testificación. Es muy bueno compartir historias de la evangelización, pero hay una diferencia entre compartir y fanfarronear. Si usas la palabra yo, muchas veces como yo le dije que, yo sabía la respuesta, yo le dejé sin respuesta, entonces tú tienes la luz y nosotros queremos vomitar. Es decir, no estás enfocado en el evangelismo, porque tu enfoque está en ti, no en Jesucristo.
No estás poniendo a la persona entre él y Jesucristo, sino entre tú y él. Por otro lado, no pienses que si ellos no fueron salvos es porque usted ha hecho algo mal. Normalmente la gente piensa esto, pero no es cierto. ¿Recuerdan Juan 6:44? Juan 6:44 es importante aquí en este contexto, porque muchos malentienden esto. Si alguien cree en Cristo es porque el Señor lo trae. No es acerca de ti. Tú no traes, no convences a nadie, es el Espíritu Santo el que hace esta tarea. Es acerca de Dios. Quizás tú eres el 11 de 22 personas que Dios usa, solamente el 22 de 22 va a ver los resultados. Pero queremos ser usados fielmente a plantar la semilla del Evangelio. No tenemos que poner esta presión en nosotros mismos. Ojo, es importante entender esto. Por otro lado, número 13, sea lento, cuidadoso en asumir que ellos han creído en Jesucristo. Haz algunas preguntas después de evangelizar porque quizás parece que les gusta el evangelio. Hazle preguntas como, ¿tiene que ver mi conducta con mi salvación? ¿Voy al cielo después de ser salvo aunque siga pecando? Etcétera. La repetición es la clave del aprendizaje. Yo escuché el evangelio muchas veces antes de ser salvo. Y otra pregunta, si dentro de 10 años se emborracha y mata a alguien, ¿a dónde irás? Yo le he hecho esta pregunta a mucha gente y a veces tienen dudas de la respuesta. Muchas veces la gente dice, al infierno. Y entonces tenemos que repasar y repasar otra vez el evangelio. No es normal para una persona oír una vez y luego creer, pero puede pasar. Puede pasar. Normalmente ellos necesitan oírlo muchas veces, repetidas veces. Entonces, literal C, principios acerca del evangelismo antes de terminar. En primer lugar, el mensaje de la buena obra para salvación es una falsificación de Satanás contra el mensaje de la gracia salvadora de Dios. El hombre natural no puede ver la gracia, e inclusive los cristianos cuando tienen que ver con la vida cristiana. La gracia es sobrenatural. Es como una sustancia que vino de la luna. No la entendemos. No es humana, pero es poderosa. La gracia es tan maravillosa. Gálatas 1:10 y 12, Pablo les dijo a los Gálatas que estaba maravillado de tan pronto se habían alejado del Evangelio. El Evangelio no es según el hombre, y Pablo se los dice. La palabra eh, según ahí en ese versículo, quiero leerlo porque es importante, no está en las notas, pero es importante que lo veamos. Gálatas capítulo 1. Si usted va ahí a la Biblia, en Gálatas capítulo 1, va a encontrar en el versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o del de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermano, que si que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es decir, la palabra según aquí quiere decir que no pertenece a ningún ser humano. El evangelio es algo extraño al hombre. Nunca hubiera sido posible que el hombre inventara el evangelio de la gracia. El evangelio no es de este mundo, es sobrenatural. Si usted va, por ejemplo, a Primera de Juan, capítulo 3, en Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1 y 2, Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, si usted nota, cuando el apóstol Juan dice mirad, detenga, quiere decir que debe detenerse a ver. Miren qué maravilloso amor con el que Dios nos ha amado. Es una exclamación de lo asombroso que es que seamos llamados hijos de Dios. Y el mundo no lo puede creer. Nunca es posible ser demasiado claro en cuanto a este asunto. Las buenas obras no pueden salvar a nadie y Dios no puede salvar a nadie por las buenas obras. No pueden salvar absolutamente a nadie. Romanos 5:6 dice, Pablo dice a los romanos en el capítulo 5, versículo 6, dice Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo murió por los impíos. ¿Por quiénes murió Cristo? Por los impíos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué tipo de personas murió Cristo según este versículo? Murió por los pecadores. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué éramos nosotros de Cristo? Enemigos. Es muy bueno mostrar estos versículos a los impíos, a los pecadores y a los enemigos de Dios, para recordarles que no somos buenos por naturaleza. La salvación no es un asunto de llegar, sino de tomar decisiones, porque no le damos a Dios nada, sino que recibimos de Él todo. No olvidemos esto. Las religiones son inspiradas por Satanás. Segunda de Corintios capítulo 11, Pablo escribiendo a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 4, dice lo siguiente. Dice el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, en este pasaje, Pablo, ¿de quién está hablando en el versículo 15? De los ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia, es decir, falsos maestros. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Están en los púlpitos. Ahí están predicando desde los púlpitos. Están predicando en las iglesias locales. En los Estados Unidos y en El Salvador y en cualquier parte del mundo hay muchos falsos maestros predicando y enseñando. Y estos pertenecen a Satanás. No lo estoy diciendo yo, lo dice 2 Corintios 11, versículo 15. Ahora, necesitamos darnos cuenta de eso y predicar el evangelio sin comprometer el mensaje. Porque la religión simplemente ofrece una manera positiva para vivir. Ahora, entonces Dios te ofrece un regalo. No se trata de buenas obras, no se trata del bautismo, no se trata de asistir a la iglesia, no se trata de padres cristianos, se trata del evangelio, se trata del regalo de Dios, se trata de lo que Dios da y es completo. Ahora, por eso es importante ver lo que Pablo ha enseñado en estos versículos que hemos visto. Ahora, los falsos profetas, que es el contexto de Mateo capítulo 7 en el versículo 15, algunos falsos maestros usan este pasaje para hablar de las buenas obras. Pero aquí está hablando de los falsos maestros.
de los falsos maestros en el capítulo 7 de Mateo. Y el capítulo 7 de Mateo dice en el versículo 15, exactamente dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque están ahí en las iglesias predicando desde los púlpitos. Número 2, si no han entendido la seguridad eterna, ellos todavía no han entendido la salvación. ¿Qué quiere decir Salvador? Uno que rescata a otra persona. Si uno se está ahogando en el mar y alguien desde la orilla le ofrece un libro llamado Cómo aprender a nadar en 15 minutos, esto no es su Salvador, es un maestro. Si viene otro o trata de mostrar cómo se nada haciendo los movimientos desde la orilla, esto no es un Salvador, es un mimo. Pero si viene otro y lo agarra de las manos, lo sube a la barca, lo saca, le da chocolate caliente y lo lleva a la playa y luego lo tira al agua otra vez, este no no es un salvador. Si la gente no sabe con seguridad qué es salvar, qué es salva, entonces necesitan entender bien el evangelio. Es muy importante. Número 3. Dios no le está pidiendo que empuje forzosamente a aquellas puertas cerradas, sino que entre por aquellas que están abiertas. Y por lo tanto, aprendamos a depender en el Señor y permitamos que Él nos dé sabiduría en cuanto a qué decir y qué no decir. A veces nos hacemos los machos y nos hacemos los grandes sabelotodos y pensamos que tenemos que decirlo todo. No tenemos que hacerlo. ¿Qué hacer con los que creen? Después de que crean, darle seguimiento, ver si tienen preguntas, orar por ellos, pasar tiempo con ellos, demostrarles que estamos preocupados por ellos. Esto sería natural si es un vecino o amigo, no un extraño. Necesitamos recordar lo que los creyentes nuevos necesitan para crecer. Tiempo, la verdad, maestros, pruebas y fe. Nosotros podemos ser las personas que les podemos enseñar la verdad con paciencia. Paciencia es una palabra muy importante. Es muy importante el tener paciencia porque las personas que evangelizamos probablemente son personas cercanas y pueden venir a la iglesia quizás un domingo eh, y aunque a veces eh, probablemente ya no van a querer ir, o probablemente van a estar angustiados por lo que está pasando, entonces necesitan mucha paciencia. Otras veces probablemente pasar tiempo explicándole algunas cosas que son muy difíciles de entender, pero es importante orar por ellos. Entonces, predicar el evangelio es nuestro privilegio. Hay una historia que dice que cuando Jesús ascendió al cielo, Gabriel le preguntó, ¿moriste? Claro, respondió Jesucristo. Gabriel dijo, entonces todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y el Señor dijo, no, Gabriel. Estaba en shock y le dijo, pero ¿tienes un plan, verdad? Y Jesús dijo, sí, mi plan es Pedro. ¿Qué? ¿Pedro? ¿El que te negó 3 veces? ¿Qué pasará si él falla? ¿Tiene un plan B? ¿No es así? Y Jesús dijo, no, mi plan se llama Pedro. No hay otro plan. Igual pasa hoy. Nosotros somos el plan A. No hay plan B en este propósito de evangelismo. Ahora, esto es importante entenderlo. Y esto es algo que debemos de entenderlo porque esta ilustración que les estoy presentando eh, es entendible porque
Cristo nos ha dado la comisión de ir a cualquier parte del mundo a predicar. Y si usted es un pecador, pero algunas personas creen que son buenas en comparación con otros. Así que uso esta ilustración. Si colocamos juntos a Shaquille O'Neal y el actor Danny DeVito, veremos una gran diferencia de estatura entre ellos dos. Probablemente ustedes no conocen a Shaquille O'Neal, pero es un norteamericano moreno, muy alto. Pero si estoy mirando desde el avión, podré ver la diferencia, ¿no? Dios es muy alto y no ve las pequeñas diferencias entre los hombres. A sus ojos, todos somos pecadores y necesitamos entendernos. Nuestros cuerpos son sucios. eh, Nuestros cuerpos son sucios. Eh, Después de usar mi camisa durante todo el día, algunos de ustedes querrán usarla si se las presto, ¿verdad que no? Aquí está mi cepillo de dientes, ¿pueden usarlo? ¿Quieren usarlo? Yo creo que no. Lavamos nuestro cuerpo lo más posible porque sabemos que huelen mal de la misma manera delante de Dios. Nuestros pecados son ofensas a Dios. Eh, y son ofensivos para Él. Aunque nos ama, hay un problema. Por lo tanto, esta condición ofensiva de nuestro cuerpo es una buena ilustración de nuestros pecados. Por otro lado, la pena, la paga del pecado es la muerte. Y podemos ilustrarlo de esta manera. Imaginemos que, que uno de ustedes tiene una enfermedad muy contagiosa, tuberculosis, y está tocando la puerta de tu casa diciendo: vamos, ábreme la puerta, quiero entrar. ¿Qué le dirías tú? Que no. ¿Por qué? ¿Ustedes odian al hermano? Probablemente no. ¿Cuál es el problema? Está contagiado con coronavirus, probablemente. Eh, Entonces, esta es la barrera de la separación. Él está contaminado y nosotros estamos sanos y por lo menos no tenemos coronavirus. Así que no lo dejamos entrar. Así es con Dios. Él es limpio y nuestros pecados no van a entrar a su casa. Pero Dios ama al pecador, por supuesto. Así que Él quiere, la persona quiere entrar a tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué necesita hacer? Quitar el coronavirus. Entonces, podemos darle alguna medicina y para entrar al cielo, la medicina para sus pecados es Jesucristo. Su obra terminada en la cruz del Calvario. Dios nos ama. Él quiere que nosotros entremos al cielo. Y por eso Él envió a su Hijo a morir para pagar por nuestros pecados y derribar la barrera de pecado que nos separaba de Dios. Dios nos ama, pero no va a fingir que nosotros no hemos pecado. Por otro lado, el pecado es como un mal olor muy penetrante. Y si usted tiene un perro en su casa que un día se orinó o es orinado por un zorrillo en el campo y luego viene a la casa, no importa si está muy amigable o si mueve la cola o si salta alrededor de usted, usted no lo va a dejar entrar a su casa o lo dejaría entrar. Esto es como guardar los sacramentos, los ritos religiosos o pedir a Cristo que entre en su corazón o cualquier otra cosa. Esta es una ilustración que puede usar para describir la fe a continuación. La fe es como la historia del equilibrista. Hace muchos años hubo un hombre francés que extendió una cuerda sobre la cascada del Niágara para caminar de un lado a otro. Ustedes lo pueden ver en YouTube, ahí está. Fue algo asombroso. Una gran cantidad de gente vino para verlo. Él dijo: ¿ustedes creen que yo puedo cruzar la cuerda sobre la cascada empujando una carreta de mano sin caerme? Y todos dijeron: sí, vamos, tú puedes. Y lo hizo. Luego le preguntó: ¿ustedes creen que yo puedo poner un hombre sobre la carreta de mano y pasar
con él sobre la cuerda sin caernos? Y todos dijeron, sí, vamos, tú puedes. Así que Logan le dijo a un hombre, entra en la carreta, y el hombre dijo, no. Esta es una buena ilustración de la fe. Para pasar al otro lado debemos tener fe. Esta es una historia espiritual. No está de un lado del río y hay una cascada grandísima que nos separa del cielo, que está del otro lado. ¿Cómo es que uno puede cruzar al otro lado? ¿Puede nadar? No. ¿Puede ir en canoa? No. La realidad es que es imposible. Pero ahora el gran Jesús dice, entra en mi carreta y yo te voy a llevar al otro lado. ¿Va a tener fe? La fe es necesaria. Primera Pedro 3:18, Pedro dice en Primera de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo murió por los injustos y el propósito era llevarnos a Dios. Él puede llevarnos al cielo si creemos en Él. Entonces, esta es otra ilustración que puede usar para explicar la seguridad eterna. La seguridad eterna es como un médico que sana a un enfermo. Supongamos que yo soy un médico que sanó de una grave enfermedad a cualquiera de ustedes. Meses después, veo a alguno, al sano que va en su carro y le digo, hey, necesito ir a mi casa. ¿Puedes llevarme? Y él me dice, no, busca quien te lleve. ¿Aún está curado de su enfermedad? Por supuesto. ¿Su enfermedad va a regresar porque me rechazó y no quiso llevarme a mi casa? No, pero ¿es así como él debería de tratar al hombre que salvó la vida? No, él debía de actuar con gratitud. ¿Pero todavía está sano? Sí, todavía está sano. Esta es una ilustración, algo así como que se usa para la seguridad eterna. Bien, mis estimados hermanos, espero haber ayudado en muchas cosas que necesitamos entender acerca del evangelismo personal. Y sobre todo aquellas cosas que podemos hacer o debemos hacer y las que no debemos de hacer, que son importantes. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.